para que esté todo claro. En general hemos llegado a eso. Aló, Daniel, estoy dando clases, te llamo cuando termine, por favor. Chao. Bueno, hemos llegado a esto y esta FI está compuesta por, aquí tenemos el término FI, que sería, el término F está compuesto por el FI de I, cualquiera está compuesto por el F del término independiente y la condición de borde, que es, este es el BI. ¿Verdad? Y eso hemos llegado haciendo las ecuaciones diferenciales, que el FI, FI, el II es igual al integral de XA, XB lo tenemos acá, 2 sobre X2 sobre I, menos 2 sobre X al cuadrado phi de X, y el término FBI es igual a menos X, la derivada de UI, bueno, la derivada de U respecto de X, multiplicado por el phi entre XA y XB. Bien. Aquí, esto hemos llegado a esta ecuación diferencial, hemos aplicado el proceso de optimización, y llegando a este proceso de optimización hemos llegado a este sistema de ecuaciones, donde tenemos que los términos de la matriz de rigidez se los calcula aplicando cualquier término. Es un término que tenemos la función phi, F y la función pj. Entonces, nos hemos dado las funciones phi y pj, y por lo tanto hemos podido plantear un sistema de ecuaciones. Bueno, es lo que hemos hecho y no creo que tenga sentido volver a repetir. Hemos aplicado las condiciones de borde, hemos puesto el dominio, hemos visto el algoritmo y hemos resuelto el sistema. Bien, ¿cuál es el único problema que tenemos acá? A ver, cuando hemos puesto que la idea es la siguiente. Sí. ¿Cuál es la idea? Esto es lo que hemos hecho. Ahora, esto mismo podríamos hacer para un solo elemento, tomando una recta. Aquí yo tengo la función U aproximada. Y aquí tengo el XA, XB. Esto es lo único importante acá es esto que vamos a ver acá. Entonces, imagínense que yo tengo
esta función. Voy a asumir una recta. Vamos a asumir una recta para el dominio. ¿Qué pasa al asumir una recta? Yo voy a tener acá, si asumo una recta, en otras palabras, mi función prueba que estoy asumiendo, vamos a decir, vamos a poner solamente para poner en términos de alfa, si ustedes quieren, va a ser alfa 1 más alfa 2x. Esa es la recta. Entonces, ¿qué pasa? Que estos valores, alfa 1, que es esto, y el alfa 2, que sería esta la pendiente, no me dicen, no son valores que representen algo que yo pueda utilizar posteriormente. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué pasa si yo llamo este valor A1 y A2? Que son A1 y A2, son los valores ya de la función para XA y XB. Que eso sí va a ser re importante cuando queramos dividir en varios subdominios, me va a permitir plantear las condiciones de borde intermedias. Entonces, lo único que hemos hecho en la clase anterior es decir, voy a utilizar el elemento con un solo elemento y va a ser esta recta. Lo único que hemos hecho, este sistema lo hemos vuelto en función de los A's, ya no en función de los alfa, sino en función de los A. Simplemente es un cambio de... La función es exactamente la misma recta, pero está en función de los valores al inicio y al final de la función. Eso hemos hecho en la clase anterior, no sé si hay dudas al respecto, y hemos encontrado entonces que esta función XA va a ser igual a 1, y hemos llamado phi1 de X, más A2, y hemos llamado phi2 de X. Al hacer esta transformación, y hemos visto que que la función phi1, esa función phi1 que hemos visto sería xb menos x sobre xb menos xa, y el phi2 es igual a x menos xa sobre xb menos xa. Bueno, eso es lo que hemos hecho en la clase anterior. Vamos a ver. A ver, señora Paz, está claro esto hasta ahí, ¿verdad? Sí, ingeniero, se entiende hasta aquí. Ok. A ver, vamos, señor Bebeto Tinta. Sí, se entiende. Ya, ok. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Fíjense que esto es exactamente lo mismo. Si aplicamos esto, vamos a ver que es exactamente lo mismo. Está definiéndome la recta en función de estos valores. ¿Qué significa? Que si yo entro con x igual a A1, perdón, cuando entro con x igual a xa, en otras palabras, para x igual a xa, este phi1 va a ser igual a 1 y el phi2 va a ser igual a 0. xa menos xa va a ser igual a 0. Entonces, si entro con esto, para x igual a, esto va a ser 1 y esto 0, por lo tanto va a dar a 1. Está correcto. Si entro con x igual a xb, el phi1 en este caso va a ser igual a 0 y el phi2 va a ser igual a 1. Juntamos estas dos ecuaciones. Por lo tanto, para x igual a xb, esto va a ser 0 y aquí va a ser
1 por A2. Por lo tanto, esa sería la ecuación. Podemos representar eso de esta forma. Podría decir que este es el phi1. Esta función es la función phi1. Y esta función, no, perdón, vamos a hacer bien. Entonces, esta función es la función phi1. Y esta va a ser phi1 por A1. En otras palabras, esta va a ser phi1 por A1. Entonces, fíjense, estas vamos a ver después son las funciones de interpolación, que valen 1 para un valor de x a la izquierda y aquí da 0 para el otro lado. Eso vamos a ver después que son las funciones de interpolación. Por lo tanto, si a esta función multiplico por A1, aquí va a ser A1, va a continuar siendo la recta, simplemente que aquí va a ser 0 y aquí va a ser A1 por phi1, ese valor. De la misma forma, voy a tener que el phi2 aquí vale 1, este sería el phi2, y cuando multiplico por A2, la función va a ser esta. Por lo tanto, esto va a ser phi2 por A2. Entonces, a través de estas funciones que llamamos funciones de interpolación, el phi1 y el phi2, vamos a encontrar la función u, que es esta, y esta función u, que es función de x y de a, va a ser igual a phi1, va a ser igual a a1 por phi1 de x más a2 por phi2 de x. Esta va a ser esta función. Por lo tanto, esta función va a ser la suma de estas dos funciones phi1, phi2 multiplicadas por los respectivos valores al inicio y al final de la función. Como verán, lo único que hemos hecho es una representación diferente, que ya no lo hacemos como una recta, sino lo hacemos con estas dos funciones que tienen la gran ventaja de estar ya no en función de estos valores de la recta, sino están en función de los valores al inicio y al final del dominio. Bien, creo que eso está claro. A ver, señor Cristian Campos. Sí, buenas tardes, sí, está claro. Ya, ahí están viendo esto mismo que hemos dibujado en el tablero. Está acá. A ver, señor Daniel Casas. Está claro. Señor Chambi. Está claro, ingeniero. Señor Condori, Eddie. Está claro, ingeniero. Señor Vázquez. Buenas tardes, ingeniero. Está claro. Ya, ok. Entonces sigamos. Entonces está claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, para este elemento, ¿no es cierto? Ahora vamos a calcular esto mismo que hemos visto acá. ¿Sí? Solamente que no ahora vamos a hacer lo mismo, lo que hemos hecho anteriormente, solo que la phi1, la phi va a ser de una sola recta. Por lo tanto, vamos a tener i que varía de 1 a 2. Por lo tanto, al ser solamente dos valores que hemos tomado, en este caso, ya sea que hemos tomado alfa 1 y alfa 2, o que hemos tomado A1 o A2, el sistema que vamos a plantearnos ahora, voy a borrar esto para que podamos, por si no me va a dar, el sistema que ahora nos vamos a plantear es un sistema de dos ecuaciones a dos incógnitas. O sea, en otras palabras, va a ser el K11, el K12, el K21 y el K22
Esto vamos a multiplicar por A1 y A2. Y esto va a ser igual al F1 igual al F2. Ese va a ser ahora el sistema de ecuaciones que nos planteamos. Entonces, vamos a ver que el K y J va a ser la integral de X. Vamos a hacer, ahora lo tenemos. Ya, en este caso va a ser la integral de 1 a 2, que es el XA, XB, y vamos a tener el d phi de J, X, d phi J, de X, de X. Y vamos a ver acá rápidamente que la función phi, está acá, la phi 1 es igual a XB menos XA sobre XB menos XA. Esa es la función phi 1 y por lo tanto la derivada de esta función phi 1 respecto a dx va a ser, obviamente va a ser, perdón, el phi 1 no es, esto es mal acá, esto es menos x, no es menos XA. Por lo tanto, esta va a ser menos 1 sobre xb menos XA. Sería la función phi 1, la derivada, y la función phi 2, que sería igual a x menos XA sobre XB menos XA. Tengo la derivada de phi 2 respecto a dx, sería igual a 1 sobre XB menos XA. ¿Verdad? Esas serían las... Por lo tanto, una vez que tengo esto, yo ya podríamos calcular el K11, el K12, y etc. Solo como ejemplo, ahí lo tienen, el K11 sería igual a la integral, ¿ves? Que habíamos visto, la integral es esta, la integral de 1 a 2, y voy a multiplicar el phi 1 por 2 veces, o sea, va a ser 1 sobre menos 1 sobre XB menos XA, multiplicado por X, multiplicado por menos 1 sobre XB menos XA de X. Haciendo la integral de esto, vamos a ver que queda X. Aquí todavía después vamos a reemplazar, todavía quedaríamos acá con XA, XB, la integral. Y por lo tanto acá vamos a ver, tal como está acá, que esa integral nos va a dar 1/2 de XB más XA. Esto va a ser igual, ahí lo tienen, 1/2 de XB menos XA. No, 1/2 de XB más XA sobre XB menos XA. De tal forma que rápidamente encontramos los valores de la matriz de rigidez, que las vamos a poner, a ver si me da espacio, la ponemos acá y después de esto podemos ver los términos independientes. Por lo tanto, la matriz K va a ser igual a X, que dijimos acá, X, aquí está, 1/2 de XB menos XA, son los mismos valores, por lo tanto acá vamos a hacer multiplicado para tener este mismo valor, para que tengamos lo mismo acá. Al reemplazar, vamos a llegar,
Aquí vamos, aquí está. Un medio de xb, exacto, menos un medio, por lo tanto, si simplificamos esto, acá va a ser 1, menos 1, menos 1, 1. Que es exactamente la que ustedes tienen acá. Entonces, al reemplazar por estos valores, tenemos aquí la matriz de rigidez que multiplica a 1 y a 2. ¿Sí? Lo único que hemos hecho nada más es integrar los valores de K1, 1, K1, 2, K2, 1, ¿verdad? Y reemplazar acá el A1, A2. Y el término independiente lo vamos a hacer acá también. Y entonces, estos términos independientes también hacemos la integral entre XA y XB, esto mismo, para... hacemos para x igual, a ver, aquí tenemos F1, el FB1 y el FB2. Hacemos el FB1 y hacemos el FB2 y tenemos estos dos resultados. El FB1 es este y el FB2 es el otro. De aquí tenemos el FI1 y el FI2. Por tanto, tenemos acá planteada el sistema de ecuaciones de 2 por 2, donde está aquí la condición el valor del valor inicial para i igual a 1 y para i igual a 2, y tenemos acá la condición de borde para i igual a 1 y igual a 2. No sé si esto está claro hasta acá. A ver, vamos, a ver, siguiendo, a ver rápidamente, señor Freddy Quispe. Sí, ingeniero, está claro. Señor Alcázar, Gonzalo. Señor Alcázar, ¿no está ahí? A ver, no sé si... Sí, ingeniero, está claro. Pero mi audio estaba un poco mal. Ya, ok. Vamos entonces, ¿dónde estaba ya? Me he perdido ahora acá. Mucho se ha descompaginado esto, a ver. No, aquí estamos. Qué barbaridad. Ya, está correcto. Ya, entonces lo que hacemos acá es... bien, a ver, pero seguiremos. Señor Martín Quispe, está claro, está acá, ¿verdad? Lo que hemos hecho, Sí, hemos calculado. se ha ¿Perdón? entendido, bien, ingeniero, se ha entendido. Ok, ya, se ha entendido, entonces tenemos acá... pero quiero ver en dónde estábamos, en qué parte de la... Paso 3. No, esto es lo que hicimos con integración por partes. Qué raro. No, paso 6, paso 7, y ahora... Claro, ¿no? Esto está lo que ya vimos en la clase anterior, y aquí hacemos la recta, y la recta la planteamos en función de los otros valores, que es lo que tenemos, y llegamos hemos planteado a través de la función que ahora está en función de los A's. Y entonces aquí está la función finalmente que hemos encontrado. Entonces una vez que hemos encontrado lo mismo, ¿no? El paso 7 es lo mismo, o reemplazar los valores del dominio. El dominio va de XA, que es igual a 1, a XB, que es igual a 2. Eso reemplazamos y por tanto encontramos la matriz de rigidez. Multiplicamos por el A1 y A2 y reemplazando acá el dominio, tenemos aquí las dos ecuaciones a dos incógnitas. Bien, aquí hemos llegado a esto. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? Obviamente, el próximo paso es plantear las condiciones de borde. Entonces, vamos a aplicar las condiciones de borde y sabemos
que la condición de borde natural es que para menos x, la derivada de y respecto a dx, para x igual a 2, ese valor es igual a 1/2. Por lo tanto, reemplazamos rápidamente acá por el valor de 1/2. Y todavía nos faltaría la condición de borde para poder plantear y para poder resolver este valor acá. Y entonces, a ver, señor Milton Espinosa, ¿cómo hago para encontrar este valor? Para encontrar ese valor deberíamos reemplazar en toda la ecuación, ingeniero, porque es una condición de borde esencial. Sí, esta es una condición de borde, sí, pero ¿cómo la voy a encontrar? Esta es una condición de borde, ¿no? Esta es una condición de borde. Yo no puedo aplicar, esto ya no es una función, es un valor. ¿Cómo encuentro este valor? Fíjese, saber, señor. La condición ya me da el ingeniero y sería el valor de 1/2. Aquí está, aquí sí, pero no esta. El 1/2 le da para x igual a 2. Perfecto. Aquí está, Sí, ya lo hemos puesto. Pero es para... y esta, para x igual a 1, no tiene esa derivada. Si para x igual a 1 no tengo, ingeniero. ¿Y cómo hago? A ver, señor Raúl Gaspar, Buenas tardes, ingeniero. ¿cómo está? Igual pensé que era por la condición de borde, ingeniero, directamente en ¿No? uno, como hacíamos. Sí, pero no es la condición de borde ahí, no podemos. Aquí yo no tengo la condición de esta condición de borde la tengo para x igual a 2, pero no para x igual a 1. A ver, vamos, señor Cruz, Ronnie Cruz. ¿Está ahí, señor Cruz? Ingeniero, sí estoy aquí, ¿Tampoco sabe? y ingeniero, tal vez sería aplicar la condición de borde que no estamos utilizando. Así es. La, En otras palabras, vamos a aplicar la otra condición de borde. ¿Qué significa? Que habíamos dicho que la función para x igual a 1 tiene que ser igual a 2, ¿verdad? Esa era la otra condición de borde. Fíjense ahí en la pizarra, bueno, ya lo borré, pero habíamos dicho que esa ecuación diferencial tiene que, para x igual a la condición esencial, es que para x igual a 1 la función vale 2. Entonces asumo la función que tenemos, que es a1 phi 1 más a2 phi 2 y reemplazo por phi igual a, digamos, reemplazo por el x igual a 1. Y eso tiene que darme 2. Al hacer eso, reemplazar x igual a 1, vamos a ver que este 2 va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque el phi 1 para 1 vale 0 y el phi 2, perdón, vale 1 y el phi 2 para 1 vale 0. Por lo tanto, al reemplazar esto voy a tener una condición que dice que el AU es igual, el A1, perdón, es igual a 2. Y entonces vamos a aplicar el mismo algoritmo que hemos hecho, no vale la pena, creo que ustedes lo pueden hacer, ese mismo algoritmo para reducir. Y entonces, ¿qué voy a reducir? Voy a reducir la condición A1 acá, porque A1 tengo el valor que es igual a 2. Entonces voy a aplicar el algoritmo que hemos aplicado a este A1 y vamos a volver en una sola ecuación y por lo tanto la ecuación que vamos a llegar va a ser, a aplicar esta condición de borde, este término se va a eliminar porque ¿qué dijimos? Que multiplicamos esto y sumamos a la otra. Haciendo eso, vamos a tener esta ecuación que va a ser
7 tercios menos 4 sobre 3, lo oí, un neperiano de 2. Eso va a ser igual a 1.409, ya reemplazando. Por lo tanto, si tengo el A1 y aquí yo reemplazo y aquí tengo el A2, entonces vamos a tener que finalmente la ecuación va a ser 2, que multiplica 2 menos x. ¿Por qué? Porque esta ecuación es la función phi. A ver, no sé si estoy yendo muy rápido, pero es que esto es solamente ver acá, aquí donde teníamos phi 1 y phi 2, que es lo importante acá. Aquí phi 1. Fíjense, si el phi 1, si el x2 es 2, ¿verdad? Entonces 2 menos x sobre 1. Y aquí va a ser x menos 1 sobre 2. Perdón, sobre 0,5. Y esto es sobre 0,5. Entonces aquí vemos acá, donde llegamos de acá, que tenemos las dos funciones. Bueno, esto ya es con un término más, perdón por hacerlo muy rápido, que tenemos que ir rápidamente. Esto es, esto hemos hecho, correcto, hemos hecho aquí 1, 2 y aquí está, ¿verdad? Por lo tanto, la función va a ser, ¿se acuerdan? 2 menos x sobre 0,5, que es el 2, y aquí es x menos 1 sobre 0,5, por lo tanto tenemos A1 y A2, y de esta forma tenemos la función. Lo único que no está aquí, tienen que aplicar el algoritmo, que es muy sencillo, el mismo que dijimos para disminuir esta ecuación. ¿Por qué? Porque en esta tenemos dos ecuaciones a dos incógnitas, pero tengo una condición de restricción. Y esa condición de restricción se debe a la condición de borde esencial, que va a ser que A1 es igual a 2. Y por lo tanto, voy a poner toda la ecuación solamente en función de A2. Y eso vamos a hacer haciendo el algoritmo que habíamos visto, que si queremos eliminar la columna A1, lo que hacemos es multiplicamos por el valor, que en este caso va a ser, lo haremos un poquito más simple, pero esto lo vamos a hacer en el otro caso. Yo prefiero ir rápido para hacer ya con dos elementos. Y vamos a hacer lo mismo, pero aquí solamente era plantear el algoritmo. No sé si eso está más o menos, señor Samuel Aguilar. Sí, ingeniero, está claro. Ya. Señor Alcón. Ok. Entonces ahora viene lo importante. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque dijimos que la idea ahora es el dominio dividir en varios dominios o varios elementos. ¿Por qué hacemos esto? Porque el dominio, al dividir en varios elementos, o si quieren varios subdominios, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar ecuaciones mucho más sencillas para cada subdominio, y con estas ecuaciones sencillas para cada uno de los subdominios en términos matemáticos, vamos a poder resolver una función que sea bastante complicada, haciéndolo por elementos. Entonces, voy a repetir una vez más lo que hicimos en la clase anterior, que esto mismo que vamos a ver acá, la idea, por lo tanto, es, ¿no es cierto?, si tuviéramos una función que es esta, una función que va entre un dominio que va xb, y supongamos que esta función es relativamente complicada, es una función que comienza acá y hace esto, ¿verdad? Ya dijimos.
Entonces, ¿qué sucedería? Obviamente que con una recta no podemos representar esto, pero si dividimos esto y dividimos acá, por decir, en subdominios, entonces, ¿qué puedo hacer? Si tomo este subdominio, fíjense, entonces yo podría, y aquí otro subdominio, entonces esta parte, y aquí yo tendría el dominio 1, aquí tendría el dominio 2, este el 3, el 4, ¿no? Este sería el 4, porque solo es necesario 1, este sería acá, todo esto es 5, y este sería el 6. Por lo tanto, el dominio 1, yo puedo plantear una recta acá, y fíjense, la recta va a ser eso, puedo aproximarla. Este dominio que podemos llamarlo 2, que es todo este, podemos representar a través de una recta, y por lo tanto me estoy aproximando en el dominio 3, este dominio 4 hago lo mismo acá. Y fíjense que con una recta podemos relativamente aproximarnos bastante bien a una función compleja si tenemos y aquí tenemos el último dominio. O sea, fíjense que con rectas nos hemos podido aproximar a una función bastante más complicada que hubiéramos requerido de pronto ir hasta una x elevada a 8 o x elevada a 9. O de pronto una x igual a 10. Entonces, con elementos de recta, pero sí, eso sí, haciendo ya varios elementos. Aquí tenemos 1, 2, tenemos 2 acá, 3 este, 4 este, aquí este es el 1, el 2, este es el elemento 3, este es el elemento 4, y con este es el elemento 5. O sea, con 5 elementos me he podido aproximar a una solución de este tipo a través de rectas. ¿Eso está claro? Este concepto está claro. A ver, señor Gutiérrez, a ver, Andrés, no estuvo la clase anterior, no sé si repasó o todavía lo va a estudiar. Sí, ingeniero repasado. Está claro, ingeniero. Ya. Señor Apasa. Está claro, ingeniero. Ok. Muy bien, señor Bebeto Tinta. Está claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Pero aquí hay un problema. Cuando resolvíamos todo el dominio, yo tenía las condiciones de borde en las externas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema que vamos a tener? Es que cuando yo quiera resolver para este elemento, yo tengo aquí la condición de borde externa. Pero ¿cuál sería la condición de borde para este punto? O sea, yo tendría que tener, para hacer este dominio, tendría que tener la condición de borde acá y tendría que tener la condición de borde allá. Y por lo tanto, esa condición de borde no la tengo, porque no conozco el valor de la función en ese punto. Es por eso que nosotros hemos cambiado este sistema para que no sea en función de los valores de la recta, sino en función de los valores de inicio y de final del dominio de la función, porque entonces a estas condiciones que tenemos aquí, esta condición de borde del elemento 2, esta del elemento 3 y esta del elemento 4 y 5, porque estas sí tenemos. O sea, estas dos tenemos. Esta sería XA y para XA sería esta condición de borde que tenemos. Esta condición de borde sí la tenemos. Y esta condición de borde podemos tenerla acá para X igual a B. Esta la tenemos. Ya tenemos esta y tenemos esta. Pero no tenemos estas, que las voy a poner rectangulares, no las tenemos. Y por lo tanto, por esa razón, vamos a llamar a esta las condiciones de borde intermedias. ¿Y cuál va a ser la única? ¿Cuál será el concepto de esto? Que para esta primera recta, para este primer elemento, esta condición de borde va a ser vamos a tener el valor de la función para este elemento 1,
que va a ser el mismo valor de la función para el elemento 2, para que exista continuidad. Pero eso lo veremos y lo haremos. Pero es el criterio que vamos a utilizar ahora para poder plantear lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es dividir esto en dos elementos. Entonces voy a borrar toda la pizarra para que lo podamos utilizar. En otras palabras, aquí vamos a hacer para dos elementos y ustedes como práctica dijimos que van a hacer para 3 elementos y para 4 elementos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a dividir el dominio de la función, que es acá xa, xb, y vamos a ponernos en cualquier punto que ustedes quieran, de preferencia puede ser en el centro, pero no necesariamente, y vamos a llamar a este trecho entre xa y xb, vamos a llamar el elemento 1, y a este tramo vamos a llamar el elemento 2. Y este valor aquí lo vamos a llamar xc. Entonces ahora tenemos, la ecuación diferencial sigue siendo exactamente la misma, solamente que lo que vamos a cambiar va a ser el dominio, que antes era, con un solo elemento iba de xa a xb. Ahora, con dos elementos va, el elemento 1 va de xa a xc y de xc a xb el elemento 2. Pero en síntesis no hemos cambiado la ecuación diferencial, ni mucho menos. Lo único que hemos cambiado es el dominio. Por lo tanto, este elemento 1 va a seguir siendo la misma ecuación diferencial que habíamos puesto, que es la derivada de dx x de 1 respecto a dx, eso es igual a 2 sobre x2. La única diferencia va a ser que esta función que vamos a plantear, esta función prueba, la vamos a llamar del elemento 1. Y para el elemento 2 va a ser exactamente la misma función, la derivada de dx, x, la derivada de u respecto a dx, pero esto va a ser para el elemento 2. O sea, la misma ecuación diferencial. Lo único que cambia es que esta función tiene las condiciones de borde xa y xc, y la otra tiene xc y xb, tal como está planteado acá. Creo que ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver cómo solucionamos con dos elementos. A ver, aquí hay una parte un poquito matemática del tema, pero lo clarísimo está en que usted va a hacer de x, aquí, a ver, vamos a ver, voy a tratar de hacer esto un poco. Yo tengo acá de xa a xc y más un valor, vamos a ver que va a tender a la integral. Vamos a hacer la integral de esto. A ver, quiero aquí, esta parte de la integral es esto. Pero en síntesis, lo que queremos acá, lo pueden revisar después, es que el valor de la función, lo vamos a poner más sencillo, porque aquí lo pueden estudiar, pero vamos a ver que el valor de la función para un punto x en la unión va a ser
en otras palabras, va a ser la misma para xc que para x. Para xc, la función 1 va a dar tanto y para xc la función 2 va a dar tanto. ¿Qué es? A ver, lo haremos aquí, que es bastante sencillo. Ahí solamente se da la condición matemática. Pero lo que tenemos que ver es que la función acá en el centro, a ver, vamos a hacernos acá para que quede claro que es importante. Aquí vamos a tener la condición de borde intermedia. ¿Y cuál va a ser esta condición de borde intermedia? Va a ser este es el XA, este es el XB, perdón, y este es el XC. Supongamos, no, la función que tenemos o cualquier función que tengamos, vamos a tener una función, supongamos de esta forma así, y aquí está este valor. Entonces, para este elemento tenemos el XA, perdón, aquí va a ser el A1, aquí va a ser el A2, ¿no? Para este elemento vamos a llamar este A3 y vamos a llamar este A4. Entonces, vamos a plantear que este elemento 1, que lo estamos viendo acá, están en función del A1 y del A2. Y aquí vamos a ver que este otro elemento está en función de la 3 y de la 4, que son las condiciones del valor de la función. Entonces, vamos a llamar que en este caso nuestro, para XA y para XB tengo las condiciones de borde externas, que las hemos visto. Pero para este punto XC, vamos a llamar aquí la condición de borde intermedia. Y entonces, ¿cuál sería la condición de borde intermedia acá? Si yo tengo que este es el valor de la función 1, esta función es 1, es la función 1 que nos vamos a dar, y esta va a ser la función U2. Entonces, la condición de borde va a ser acá que el U1 para X y para XC es igual a 2. Y vamos a ver que la condición de borde para X, para XC, esta va a ser A3. Por lo tanto, al ser A2 igual a 3, vamos a tener que el valor de la función 1 para X igual a C va a ser igual a la, porque esto está en función de los A's, ¿no? Aquí está. Esto está en función de los A's y aquí, nada más. Pero lo que sí aquí vamos a tener que, por lo tanto, esta función es igual a la función 2 y por lo tanto vamos a tener que la 2 es igual a la 3. Y al hacer eso vamos a tener que esta es una condición de borde intermedia, que significa que el valor de esta función para el extremo del elemento 1, que es este, el elemento 1, va a ser igual al principio del elemento 2. Es un tema muy sencillo que un poco acá, por ver el tema matemático, se lo complica un poco. Pero está claro, ¿verdad? Esas serían lo que vamos a llamar las condiciones de borde intermedias. Pero no solo eso, sino para que exista una continuidad, porque aquí tiene que haber la continuidad entre el elemento 1 y el elemento 2.
Pero además, para que no exista un punto de inflexión, para que aquí no exista un punto de inflexión, deberíamos hacer que también la derivada de u del 1 y la derivada de la función 2 sean iguales para un x igual a xc. Entonces, eso nos va a dar dos condiciones de borde intermedias que me van a permitir poder plantear la división en dos elementos. A ver, vamos a continuar y veremos si puedo aclarar algo que no esté muy claro todavía. A ver, señor Campos. Y si está claro hasta aquí. Ya, está claro hasta ahí. A ver, señor Daniel Casas. Está claro, igual. A ver, Diego, Chambi. Sí, ingeniero, está claro. Ya, entonces acá está el dibujito que yo quiero mostrarles claramente acá, ¿verdad? Entonces, fíjense, acá tenemos la condición de borde acá. Ya dijimos que hemos dividido en un elemento 1 y hemos dividido esto en un elemento 2. La condición de borde aquí está para el elemento 1 y para x igual a 1, eso vale 2. Esa es la condición de borde, para x igual a 1. Y acá vamos a hacer que tanto la derivada de la función, bueno, multiplicada por x, porque estamos usando la función flujo, pero esa derivada tiene que ser igual para x igual a c, así como el valor de la función del elemento 1 para x igual a c es igual al elemento 2 para x igual a c. Y bueno, esta es la otra condición de borde externo. Entonces aquí tenemos las dos condiciones de borde iniciales que tenemos, y aquí vamos a ver las condiciones de borde intermedias entre elementos. Es lo mismo que hicimos en el tablero, solamente que aquí está más bonito y más claro. Entonces ahora vamos a aplicar, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar para cada uno de estos las mismas ecuación diferencial que hemos hecho, asumiendo que ahora tenemos el mismo elemento recto, un elemento recto. Lo único que va a cambiar que ya no va de x a xb, sino va de x a xc, que es este, ¿verdad? Entonces el elemento 1 va así, y aquí está el elemento 1, y este va a tener las mismas funciones, phi1, phi2, que valen 1 y que valen 2, que ya sabemos cuáles son estas funciones phi1 y phi2. Pero en este caso, lo único que vamos a cambiar en estas funciones va a ser que ya no va a ser con xc, sino va con xb, sino va a ser con xc. Por lo tanto, el phi1 va a ser igual a xc, porque ahora va solamente a xc menos x, sobre xc menos xa, y el phi2 es x menos xa, xc menos xa. Exactamente lo mismo que vimos cuando era hasta xb, lo único que reemplazamos es, en vez de xc, tenemos x, en vez de xb, tenemos xc, y por lo tanto tendríamos este elemento acá. Entonces, de la misma forma, hacemos para el elemento 2, 79, 80. Bueno, esto es para el elemento 1. Miren, el elemento 1 está en función del A1 y del A2, ¿verdad? Porque aquí tenemos, para X1, tenemos el A1 y el A2, que son las variables que vamos a hacer para cada elemento, ¿verdad? Entonces, este elemento tiene A1 y A2. Y entonces todo lo mismo, solamente que en la matriz de rigidez y en el tema independiente hemos reemplazado lo que era xb, le hemos puesto xc. Y por lo tanto tenemos esta ecuación para ese elemento 1. Hacemos lo mismo para el elemento 2, solamente que vamos a decir que el inicio del elemento 2 es A3 y el final del elemento 3 es A4. La ecuación diferencial sigue siendo la misma, y por lo tanto
vamos a tener que las funciones ahora va a ser xb menos x y xb menos xc. O sea, ya la última es lo mismo. Lo que cambiamos aquí es el xa, que era antes el inicio nuestro, lo cambiamos por xc, y de la misma forma tenemos la ecuación de este segundo elemento, con lo que ya habíamos hecho la optimización. Y por lo tanto, aquí lo tenemos ya en forma separada y tenemos A1, A2, A3, A4. Siendo ahora estas variables A1, A2, A3, A4, las cuatro tenemos aquí A1, A2, A3 y A4. Entonces, esto es lo que llamamos un sistema de 4 ecuaciones a 4 incógnitas, pero desacoplado. Ahora tenemos que aplicar las condiciones de borde, tanto las condiciones de borde externas como las intermedias, para acoplar el sistema. A ver, señor Vázquez. Ingeniero, una pregunta. Sí, cómo no. Cuando vamos a, bueno, las dos condiciones, a lo que tengo entendido, es igualar la función 1 con la función 2 y que su derivada de la función 1 sea igual a la derivada de la función 2. Sí. En esas dos ecuaciones, ¿no tendríamos dos ecuaciones con una sola incógnita? O tal vez lo estoy entendiendo mal. No, ¿por qué? Porque no se olvide acá, veamos el tablero. El tablero es cuando yo hago esta ecuación diferencial, tengo un valor de la función A1. Pero aquí tengo el valor de la función A2. Separe esto. Cuando hago este elemento 1, tengo A1 y A2. Cuando hago este elemento, tengo A3 y A4. Por lo tanto, tengo 4 variables. Si divido esto en más elementos, voy a tener muchos más. Me voy a aproximar mejor, pero voy a tener muchos más. Entonces, tengo 4 variables, A1, A2, A3 y A4, que después vamos a poner como condición que A2 es igual a 3, es otra cosa, pero ahorita yo tengo 4 variables. No sé si está claro eso, señor Vázquez. Sí, ingeniero, me adelanta entonces. Inge, Sí. si, al garantizar que la derivada, estamos diciendo que tenga la misma pendiente en curva, ¿no? En ese punto. Sí. O sea, la derivada de la función 1 igual a la derivada de la función 2. Sí. Allá. Está bien, Inge. Sí. Gracias. ¿Por qué? Si no, tendríamos una discontinuidad, ¿verdad? Si no son iguales, ahí se vuelve un punto de la primera derivada sería ya infinita, ¿verdad? Porque es un quiebre. Entonces tiene que haber esa igualdad para que la función se mantenga continua. A ver, señor Freddy Quispe, ¿alguna otra duda? No, ingeniero, está claro lo que dijo y con la aclaración del otro compañero más, está mejor, ingeniero. Gracias. Ya, el señor Milton Espinosa. ¿Qué ha pasado, señor Espinosa? No, está bien, ingeniero. Se ha entendido. Ya. Bueno, pero más rápido para no perder mucho tiempo. A ver, señor Gaspar, ¿está claro esto? Porque ahora vamos a entrar a tratar de terminar esto. Ya. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a ver, el sistema desacoplado. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a acoplar el sistema este? Primero, vamos a aplicar las condiciones. Primero, el dominio, ¿no es cierto? El dominio. Y después vamos a aplicar las condiciones de borde de tal forma que podamos plantear este sistema de ecuaciones. Y lo que vamos a ver aquí, que la 2, como alguien dijo, va a ser igual a la 3. Por lo tanto, vamos a llegar a un sistema de 3 ecuaciones a 3 incógnitas. Pero vamos a ver cómo hacemos eso. Primero, el XA es igual a 1 y el XB igual a 2. Por lo tanto, es el dominio que había siempre. El total dominio vamos a seguir manteniendo, que va de 1 a 2. Pero como hemos dividido en 2 elementos, vamos a tener un valor intermedio, que podría ser cualquiera,
pero de preferencia que sea uno que sea muy cerca al centro. Y por lo tanto vamos a asumir este valor intermedio como siendo xc igual a 3 medios. Por lo tanto, vamos a ir de x1 a 3 medios y de 3 medios a 2, ¿verdad? Y por lo tanto aquí voy a tener el A1, aquí voy a tener el A2, aquí voy a tener el A3 y aquí voy a tener el A4. Entonces ahora sí, reemplazamos en la ecuación que teníamos por los valores x. En otras palabras, fíjense, cuando ya hacemos el desacoplado, aquí están en función del xc, del xa y del xb. Al reemplazar esto acá en esta función desacoplada, vamos a tener ya valores, porque ya estamos definiendo el dominio. Tenemos acá estos valores del elemento inicial son 5 medios y estos son 7 medios. Aquí tenemos el 1, 2, 3, 4 y aquí tenemos los términos independientes. Bien. Entonces, fíjense que ahora vamos a tratar de acoplar este sistema. ¿Y cómo vamos a acoplar este sistema? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a hacer que la función U1 para x igual a 3 medios es igual a la función U2 para x igual a 3 medios. O sea que para xc la función tiene que ser exactamente la misma función 1 que igual a la función U2. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar, obviamente, con lo que ya sabíamos, que el A2 es igual a la 3. Entonces, lo que estamos haciendo es que este A2 sea igual a la 3, al decir que la función U1 es igual a la función U2 para x igual a xc. Por lo tanto, ahí tenemos una condición, que el A2 ya no es totalmente independiente, sino es el A, está en función de la 3. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, con el algoritmo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Vamos a aplicar esta condición, que el A2 sea igual a 3. Y por lo tanto, esta ecuación de 4 ecuaciones a 4 incógnitas, las vamos a simplificar a solamente 3. ¿Por qué? Porque existe una condición acá de restricción, que es que la 2 es igual a la 3. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que eliminar el A. Aquí estamos eliminando el A3 y por lo tanto aplicamos el algoritmo a esta función y multiplicamos el A3 por el C1 sobre C3 y le sumamos y vamos a tener esta nueva. No sé si vale la pena hacerlo, es harto, vamos a tardar aquí unos 15, 10 minutos y creo que está claro cómo disminuimos el grado porque tenemos una condición aquí de restricción. Entonces, aplicando esta condición de restricción, esto se vuelve en un sistema de 3 ecuaciones a 3 incógnitas que a rigor ya estaría acoplado. Entonces, ahora, una vez que tengo esto, ya tenemos estos valores, todavía no tengo el valor de la función para x igual a 1 y tampoco tengo el valor de la función para x igual a 2. Sin embargo, esta condición de borde para el elemento 2, que es en el extremo, sí la tengo. Por lo tanto, esa condición de borde, primero, primero, que la derivada del elemento 2 para x igual a 3 medios, que es igual a xc, va a ser igual del elemento 2, va a ser igual a la del elemento 1. Por lo tanto, este valor se vuelve 0. ¿Verdad? Entonces vamos a aplicar esa condición, que la derivada es la misma al principio, al final del elemento 1 y al principio del elemento 2.
Por lo tanto, ese es igual a 0. Por lo tanto, esto aquí viene 0. Después tenemos que esta condición de borde sí la tenemos al final, que vale 1 medio, igual que en el caso anterior. Y por lo tanto, tenemos 1 medio. Bien, ¿y cuál nos faltaría? Nos faltaría siempre lo mismo, la condición de borde al principio, que es una condición de borde esencial. Y para esa condición de borde esencial, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos esta condición de borde esencial a la función del elemento 1, que es A1 φ1 para x igual a 1, tiene que ser igual a 2, y de ahí determinamos que A1 es igual a 2. Al plantear A1, que este A1 es igual a 2, vamos a eliminar el A1 de esta ecuación aplicando el mismo algoritmo que hemos hecho y llegamos a un sistema de 2 ecuaciones a 2 incógnitas. Bien, este sistema de 2 ecuaciones a 2 incógnitas resolvemos y encontramos el A2 y el A4. Al tener el A2 y el A4, ya sabemos que el A1 es igual a 2 y el A3 es igual a la 2. Y por lo tanto tendremos ya las dos funciones. La función del elemento 1, que es esta acá, reemplazando los valores que hemos encontrado. Y esta sería la función del elemento 2, que está en función de la 3 y de la 4. Ahí tiene la 3, la 4, y este es la 1, y este es la 2. Y por lo tanto, tenemos ya la función prueba de x a x b dividida en 2 elementos. A ver, esto es un poco más mecánico, pero a ver, conceptualmente quiero ver si está claro. Entonces vamos a ver, señor Andrés Gutiérrez, a ver, vamos ahora sí porque tienen que hacer esta práctica para 3 elementos y para 4 elementos. Entonces, ahí lo van a tener que hacer y lo van a entender. Lo único aquí que si quieren podríamos repasar es la aplicación del algoritmo para reducir, cuando hay una condición, una función de restricción para poder reducir de 4 a 3 o de 3 a 2. Pero no sé si vale la pena. A ver, señor Andrés Gutiérrez. Ingeniero, la condición de borde nos indica que debemos reducir, ¿no? Las ecuaciones. Sí. En el caso de que la condición de borde sea, digamos, un valor constante, ¿ya no se reduciría? ¿Cómo tendría una condición de borde constante? Es que con la condición de borde sacamos una dependencia, ¿no? Y de acuerdo a eso reducimos las ecuaciones. Sí, pero no, de está 3 bien, a 2. está bien, entiendo. Pero eso hacemos, reducimos cuando hay una condición de borde que no la podemos reemplazar. Fíjese la diferencia. Sí, está bien la pregunta. Por ejemplo, en esta condición de borde, yo tengo 3 ecuaciones a 3 incógnitas. Se está viendo acá, ¿no es cierto? Lo estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, fíjese, acá tengo esto. Pero esta condición de borde es inmediata, porque es un número. Mire acá, menos x derivada de u del elemento 2 respecto a dx, para x igual a 2 es igual a 1 medio. Entonces, esto sí lo reemplazo. Y no hay problema. El problema radica en que esta otra derivada, que es derivada de u, esta no tengo ese valor. No tengo ese valor. Entonces, ¿cómo voy a poder resolver si no tengo este valor? Esta la tengo y la he reemplazado aquí por 1 medio. Pero esta no tengo. ¿Y qué tengo? Sí que tengo la condición esencial, que es que para x igual a 1, para x igual a 1, perdón, para x igual a 1, perdón, en general, esta función tiene A1 φ1 más A2 φ2.
Para x igual a 1 de esta función, ese valor es igual a 2. Lo que usted me da es que la función del primer elemento para x igual a 1 vale 2. Entonces, esa condición de borde ya es una condición de borde esencial. No la puedo reemplazar acá. Pero esta condición que estoy aplicando me va a permitir simplificar esto de 3 ecuaciones a 2 ecuaciones donde voy a eliminar este término. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a introducir con un algoritmo el valor, la dependencia que hay, lo que yo puedo asegurar en este caso, que a 1 es igual a 2. Pero para volverlo simétrico aplicamos el algoritmo y entonces al aplicar esta condición esencial de borde, vamos a restringir estas 3 a 2. Lo mismo que hicimos de 4 a, aquí fíjense, teníamos de 4 a, entonces lo primero que hemos hecho es que A2 es igual a 3. Y al hacer A2 igual a 3, una condición de borde, es una condición de borde esencial, porque sabemos que el desplazamiento A2 al final del elemento 1 es igual al principio del elemento 3, y por lo tanto esta ecuación de 4 la hemos simplificado a 3. Seguimos, y esta de 3 aplicamos la otra condición de borde que me hace que este valor sea igual a 0 y que este valor sea un medio. Y por lo tanto queda esto, y al aplicar la última condición de borde a 1 igual a 2, entonces simplifico de 3 a 2. Por lo tanto, hemos aplicado las dos condiciones de borde intermedias y dos condiciones de borde iniciales. Una esencial y una natural, ¿verdad? Entonces, la esencial, las naturales, ¿dónde están las condiciones de borde intermedias, que son condiciones de borde tanto esenciales, están acá? Hemos dicho que el A2 es igual a 3, es una condición de borde. ¿Por qué? Esencial, porque estoy diciendo que el valor de la función de uno es igual al valor del inicio del otro elemento. Eso me ha permitido pasar de este elemento a este tipo de elemento, de 3. He disminuido de 4 a 3 y he aplicado una condición de borde. La otra es una condición de borde donde la derivada en el extremo de un elemento es igual al inicio de la derivada del otro elemento. Eso me hace que este término acá sea igual a 0. ¿Por qué? Porque la derivada del elemento 2 es igual a la derivada del elemento 1. Entonces, al hacer eso, yo tengo ya este elemento 0. Y he aplicado dos condiciones de borde intermedias. Y por lo tanto, he podido acoplar el sistema. Ahora aplico la condición de borde natural inicial, que era la función de borde externa, que es la que siempre hemos hecho, que esto sea igual a un medio. Esto es el valor de la condición de borde, y esto es igual a un medio. Por lo tanto, solo me quedaría estas tres ecuaciones, pero no, esta condición de borde no la tengo, pero sí tengo la condición de borde esencial, que me decía que esta función para x igual a 1 es igual a 2. Por lo tanto, de ahí sale que la 1 es igual a 2. Y al aplicar la 1 igual a 2, aplicando el algoritmo, reduzco esta ecuación de 3 a una ecuación de 2 por 2, y esta sí la puedo resolver. Y al resolver tengo las dos funciones, ya las tengo definidas, la función prueba compuesta por estas dos funciones para cada elemento. Entonces, señor Andrés, a ver si se ha aclarado un poco o no. Sí, se aclaró. Se me pasa. Sí, ingeniero, está claro. Bebeto Tinta. Sí, ingeniero. ¿Entiende? Ya. Bueno, señor
Campos, está claro, ¿verdad? Sí, está claro. Ya, entonces ustedes me hacen la práctica y bueno, yo les voy a pedir que en la práctica que vamos a hacer para que defiendan la práctica, porque aquí no hay muchas preguntas teóricas, ¿verdad? No tiene sentido mucho más allá de cuál es la forma que ustedes van a plantear el tema, ¿verdad? Sí, pero eso es una pregunta, no puedo entrar yo a hacer preguntas de tipo numérico, es solamente cuando ya la hagan su práctica, entonces yo hago algunas preguntas de cómo han defendido cómo han hecho su práctica. Bueno, a ver, señor Daniel Casa, ¿está claro esto para que podamos, porque con esto terminaríamos este capítulo de los métodos numéricos, porque de hecho esto que estamos haciendo ya es el método de los elementos finitos, ¿verdad? ¿Por qué llamamos a este y al método de los elementos finitos? Porque justamente hemos dividido el dominio de la función en elementos, pero ya, y elementos de tamaño infinito. ¿Por qué llamamos elementos finitos? Porque si no serían infinitesimales, ¿no? La función está compuesta por una función que tiene valores infinitesimales, ¿verdad? Entonces, si tomamos partes que ya son de tamaño finito, ya no es un dx, ¿verdad? Ya no es un infinitesimal, ya es un valor que tiene digamos, de xa a xc. Los podemos hacer tan pequeños como queramos. Y si estos dominios los hacemos tan pequeños como ustedes quieren, cada vez obviamente intuimos que vamos a aproximarnos al medio continuo, que sería la solución exacta. A ver, señor Daniel Casas. Sí, está claro, Jesús. Diego Chambi. Sí, ingeniero, está claro. Eddie Condoy. Está claro, ingeniero. Vázquez. Se entiende, ingeniero. Freddy Quispe. Está claro, ingeniero. Ya, ok. Entonces, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta entonces para que ya con esto hemos terminado el método de los elementos finitos? Entonces, el método de los elementos finitos, que es un método numérico, no tiene nada que ver con conceptos de estructura. Lo que pasa es que, bueno, como ha partido con la mecánica, estos métodos numéricos hablan de la matriz de rigidez, etcétera, pero a rigor esto se aplica a cualquier ecuación diferencial, puede ser una ecuación diferencial de economía, ¿verdad? Se plantea un sistema y le da un sistema económico, le da una ecuación diferencial y la resuelve. Entonces, ¿cuál es la esencia de estos métodos numéricos? Es resolver la ecuación diferencial que no tiene solución analítica debido a las condiciones de borde, resolverlas en forma numérica. Y entonces hemos resuelto en forma numérica para todo el dominio. Pero hemos visto que al resolver para todo el dominio es muy complicado porque podemos tener dominios horizontales, verticales, inclinados y pueden ser que no sean fácil de representarse todo el dominio. Y por lo tanto, ahí entramos a dividir el dominio en un conjunto de elementos o subdominios desde el punto de vista matemático para que podamos de forma mucho más sencilla representar todo este dominio a través de subdominios. Y por lo tanto, esa representación de todo el dominio a través de subdominios es lo que llamamos el método de los elementos finitos. ¿Por qué? Porque dividimos en un conjunto de elementos. Y ahí nacen las condiciones de borde intermedias, que son las que nos van a permitir después ensamblar el sistema actual, como hemos visto acá, que hemos ensamblado. Porque aquí ustedes se fijan, aquí tenía dos sistemas completamente desacoplados. O sea, no, uno era en función de A1 y el otro era en función de A2. Perdón, uno era en función de A1 y A2 y el otro de A3 a 4.
Entonces, con esas condiciones de borde intermedia, que son las que me permiten ensamblar este sistema que hemos hecho para cada una de las ecuaciones, llegamos, por lo tanto, a plantear el sistema este que está en función ya solamente de A1 y de aquí, al hacerlo, de A2 y de A4. Entonces, pero aquí ya está ensamblado el sistema. Por lo tanto, esta es la forma más clara de cómo resolvemos estructuras o cualquier ecuación diferencial que no tenga una solución analítica y que en general todo siempre sucede lo mismo. Muy pocos casos, muy poquísimos casos, podemos plantear una ecuación, un sistema que tenga una solución analítica. Y por lo tanto, a través de este método, lo que hacemos es discretizar la variable, ¿no?, de la función prueba. Y aquí quiero aclarar nuevamente qué significa discretizar la variable. Bueno, discretizar la variable es que nosotros no hemos dicho que las variables eran A1, A2, A3, A4, sino dijimos que la función, el valor de U es la función. Esa es la variable. Y entonces, nosotros hemos planteado que esa función, entonces, que queremos resolver, sea función de unos parámetros que son valores discretos y una serie cualquiera multiplicada por estos parámetros. Entonces, al plantear esta función en términos de estos parámetros, lo que hemos hecho es discretizar el sistema y ahora el objetivo es encontrar los valores de A para poder, una vez encontrado este sistema de ecuaciones, vamos a plantear, y donde encontramos estos parámetros, una vez encontrados los parámetros, que son valores discretos, podemos ir a la serie y encontrar la función que cumple con la ecuación diferencial a través de estos parámetros y de las funciones con las que hemos comenzado. Y por lo tanto, el continuo lo volvemos a tener, pero ya a través de estos valores discretos que hemos encontrado. Y estos valores discretos que son los A, son los mejores valores de A que hagan que esta función se aproxime a la solución exacta. Por lo tanto, a rigor, seguimos resolviendo un sistema continuo, pero de una forma numérica. Esto es re importante. Bueno, y aquí terminamos esto para que ustedes tengan claro que, qué es lo que hacen los paquetes, ¿verdad? Pues es lo que hacemos. Y de esta forma se puede resolver cualquier ecuación diferencial que gobierne el problema. Entonces, el próximo, lo que vamos a hacer ahora es plantear ahora sí la ecuación diferencial que gobierna cada uno de los problemas que vamos a hacer. Hemos hecho de una forma todavía, hemos planteado las ecuaciones diferenciales, tanto para 3 dimensiones, para 2 dimensiones, simplificando para placas, para muros, etcétera, y para elementos unidimensionales, partiendo de lo general. Entonces, ahora la última etapa es aplicar tanto las ecuaciones diferenciales simplificadas que hemos hecho a través de la teoría de la elasticidad, estos modelos matemáticos que los hemos simplificado para los problemas que queremos resolver y, por lo tanto, aplicando ya este problema de la función desplazamiento para cada elemento, vamos entonces a buscar y encontrar la matriz de rigidez de cada elemento. Y teniendo la matriz de rigidez de cada uno de los elementos que componen, vamos a poder plantear la matriz de rigidez de toda la estructura. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer ahora es, vamos a entender ahora cómo vamos a plantear la matriz de rigidez de los elementos que hasta ahora hemos simplificado
y cómo planteamos esas ecuaciones diferenciales en términos de encontrar la matriz de rigidez de un elemento de placa, de un elemento de cercha, un elemento de pórtico. Hemos hecho un elemento de cercha porque es muy sencillo, ¿verdad? Pero ya un elemento de placa es muy difícil calcular la matriz de rigidez. Es imposible si no hacemos de la forma que ahora vamos a plantear. Por lo tanto, todo lo que hemos estudiado hasta este momento lo vamos a aplicar para encontrar las matrices de rigidez de varios elementos. De una cercha, de un elemento de pórtico, de un elemento de muro, y podemos hacer hasta un elemento de placa, podríamos hacer cáscaras, pero obviamente no nos da el tiempo. Pero la lógica es exactamente la misma. Y obviamente una vez que tenemos las matrices de rigidez de todos estos elementos, se los ensambla y se resuelve el sistema y puede encontrar las tensiones, deformaciones y desplazamientos de toda la estructura. Bueno, es eso. Y bueno, pero para entender esto, vamos a entrar a un tema que es fundamental, que vamos a ver la próxima clase, que son los famosos teoremas energéticos. Este es un re importante, de los famosos teoremas energéticos. Y entonces, para entender eso, vamos a tener que entender, vamos a hacer mucho hincapié en el principio de los trabajos virtuales, que es, los teoremas energéticos han ido por varios caminos y hay varios investigadores en su época que han planteado estos teoremas energéticos. Está Castigliano, por ejemplo, está el principio de la mínima energía de formación, está el principio de la fuerza unitaria o del desplazamiento unitario, etc. Pero todos estos principios nos dicen exactamente lo mismo, nos dan las ecuaciones necesarias para poder resolver el sistema, para poder plantear la matriz de rigidez. Y por lo tanto vamos a ver que si entendemos bien el principio de los trabajos virtuales, que es el que es la base para el método de los desplazamientos, o el principio de los trabajos virtuales complementarios, que es el principio para el método de las fuerzas, podemos, a partir de ese teorema, podemos deducir todos los otros. Teorema de Castigliano, teorema de los otros, se pueden deducir fácilmente porque todos buscan lo mismo. Bueno, entonces, para que ustedes vean que va a ser re importante la próxima clase para entender ya cómo se calcula esta matriz de rigidez de cada elemento. Bueno, a ver si hay preguntas, si no, aquí terminamos. Señor Andrés. No, que está claro. Ok, vamos. Señor Alcón. Señor Durán. Sí, se entiende, Inge. Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿verdad? ¿Ya? Me gustaría que el jueves, si pueden, repasen algo sobre qué es un trabajo virtual, porque sí, este principio es fundamental que lo entendamos bien. Ustedes han aplicado el principio de los trabajos, ustedes han aplicado el trabajo virtual, pero ahorita yo les pido que alguien me diga en qué consiste el trabajo virtual y no me lo van a poder decir. Ustedes han aplicado, pero no han aplicado así como les hagan esto. Yo lo que quiero es que entiendan, ¿no es cierto? Señor Vázquez, le pregunto ahorita, ¿usted entiende qué es el trabajo virtual? Ingeniero, todavía no me acuerdo. No es cuestión de acordarse. Si es trabajo virtual, ¿existe? No existe. Entonces, por eso, no existe. O sea, por eso es que, ¿en qué caso entendemos qué es un trabajo virtual? Pero ¿por qué nos ayuda? Porque en vez de usar el concepto de trabajo virtual, podríamos haber considerado
que el trabajo virtual es la primera variación del trabajo. Y en términos matemáticos, sí hay la primera variación. Y en términos matemáticos, aplicando el cálculo variacional, sí podemos demostrar, ¿verdad?, que si el trabajo virtual es igual a la energía de formación, si la primera variación del trabajo es igual a la primera variación de la energía de formación, la estructura está en equilibrio. Bueno, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, que yo considero re importante. Y por favor hagan sus prácticas, porque es lo que más los va a salvar. Y el proyecto, ¿cómo andamos con el proyecto? A ver, señor Andrés, ¿cómo anda su proyecto? Ahí que estamos en tratar de desenvolver volverlo un modelo matemático. Ya, pero vamos, tenemos que apurarnos ahí, porque ustedes hay que resolver el sistema de ecuaciones, plantear la matriz de rigidez, etc. Señor Tinta, ¿cómo anda usted? Tengo una duda, Inge. De nosotros es una fecha en 3 dimensiones. ¿Pero Ahora, qué es, como qué es tres como es en dimensiones? 3 dimensiones, en cada plano voy a tener que hacer ingeniería X, Y, Z, X, y No, se no, armaría matriz de rigidez ¿cómo? No, no, en un los 3 ratito. planos. Esa era mi No, pregunta, Inge. no. Usted, a ver, para que entendamos, siempre hemos hablado que deberíamos trabajar en 3 dimensiones, ¿verdad? Pero cuando no se requieren las 3 dimensiones, hemos simplificado a 2 el sistema. Y cuando no se requiere a una. O sea, es absurdo que... Ahora, a ver. Bueno, esa es la próxima clase. Cuando usted hace... A ver, vamos. Cuando usted hace una cercha, el elemento de cercha, usted va a tomar el eje X en el eje del elemento. Y entonces la matriz de rigidez para ese elemento va a ser en el eje X. Hay una sola matriz de rigidez para ese elemento. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ese elemento de cercha, usted lo hace, si fuera solo una barra, está en una dirección, punto, es una barra nomás. Y usted puede acoplar unas 3 barras en una sola dirección. Ese es el elemento, pero ahí ya no tiene que ensamblar la matriz de rigidez. A ver, ¿cómo lo explico? Cuando usted hace en 2 dimensiones, usted va a tener la misma matriz de rigidez del elemento, pero lo va a tener que plantear con sus componentes en 2 dimensiones, porque usted va a tener que, del elemento que usted tiene, va a tener que, para poder hacer ensamblar con los demás elementos, lo va a tener que descomponer en el sistema de referencia global. Y el sistema de referencia global es en 2 dimensiones. Pero la matriz de rigidez que usted ha calculado sigue siendo la misma. Y si usted hace en 3 dimensiones, lo único que va a hacer es el mismo elemento desecha, lo va a descomponer en las 3 dimensiones, en el sistema global. O sea, la matriz de rigidez del elemento en su eje X es el mismo para 1, para 2 o para 3 dimensiones. ¿Sí? A ver, sigan y si hay alguna otra duda, me avisa. Con eso si no hay más dudas, con eso termino la clase. Bueno, buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ay, caramba. ¿Qué pasa acá?